Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a La Chuza Digital. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo controlar dispositivos que funcionan a corriente continua pero que tienen un consumo demasiado elevado para conectarlos a los GPIOs de nuestro SP, como puede ser un ventilador o una tira LED. Los GPIOs de un microcontrolador como es el SP32 no están pensados para alimentar dispositivos, sino para enviar señales. Pueden encender un par de LED, pero no tienen suficiente potencia para dispositivos más exigentes. Además, solo funciona a 3,3 voltios, por lo cual es inútil para dispositivos que funcionen a 5, 12 o 24 voltios, que suele ser lo más habitual. Para solventar este problema se suele usar transistores BJT. Son pequeños, son muy baratos y admiten modulación de pulso. Por tanto, podemos controlar la intensidad de los LED y la velocidad de un ventilador. Su función será ampliar la señal enviada por nuestro SP32 para que tenga suficiente potencia para encender el dispositivo en cuestión. Y no estamos creando energía. Lisa, haz el favor. En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Por ejemplo, para encender este ventilador de 12 voltios lo conectaremos a una fuente de alimentación externa y colocaremos en medio nuestro transistor y conectaremos nuestro SP32 a la base de dicho transistor. El ventilador recibirá la corriente directamente de la fuente de alimentación, pero dependiendo de la señal que envíe nuestro SP, el transistor dejará pasar más o menos corriente. Básicamente estaremos amplificando su señal. Sin embargo, hay un detalle importante: ¿cuánto la va a amplificar? Por ejemplo, uno de los transistores más clásicos, el 2N2222, tiene un factor de amplificación de 100, lo que significa que los 40 mA que puede enviar nuestro SP32 deberían permitir pasar hasta 4 amperios durante unos segundos hasta que se queme. Para evitar esto, tenemos que limitar la señal que envía nuestro SP32 y para ello hay que usar una resistencia. Si la resistencia es demasiado alta, no pasará suficiente corriente y nuestro dispositivo no funcionará. Si ponemos una demasiado baja, pasará demasiada corriente y nuestro transistor se quemará. Para calcular la resistencia correcta necesitamos conocer el consumo de nuestro dispositivo, su voltaje, el factor de ampliación de nuestro transistor y realizar una serie de cálculos que, son un peñazo. Así que os propongo una alternativa: los MOSFET. Los MOSFET son un tipo de transistor pero con un funcionamiento distinto. Mientras que los BJT amplifican la intensidad, los MOSFET amplifican el voltaje. No requieren ningún tipo de resistencia limitadora, nos permiten controlar potencias mayores y en general son mucho más fáciles de utilizar. Son algo más caros y más grandes, pero si por €1 nos viene un módulo que viene a los conectores y todo para enchufar y listo, no merece la pena complicarse la cabeza. Para controlar un dispositivo de forma individual tenemos esto. Por un lado le conectamos la alimentación, por otro el dispositivo y aquí conectamos nuestro SP. En el caso de que queramos controlar varios dispositivos que funcionen al mismo voltaje, disponemos de placas como esta. En este caso nos permite conectar hasta 4 dispositivos. Por aquí conectaremos la alimentación y aquí conectaremos los diferentes dispositivos. Por aquí abajo podremos enviar la señal desde nuestro SP. Además, incorpora autoacopladores para mantener los dos circuitos separados de forma eléctrica. Es otro tema, pero digamos que es un poco más seguro que la conexión normal. En nuestro primer ejemplo vamos a conectar un ventilador y en el segundo vamos a conectar varias tiras LED. Vamos con el ventilador. Una vez tengamos el montaje realizado, el siguiente paso será instalar SPI Home y configurarlo. Bien, vamos a Home Assistant, SPI Home, nuevo dispositivo, ventilador, siguiente, saltamos, SP32 y saltamos. Pulsamos en editar y debemos crear una salida. Tenemos output, tipo LED-C, le ponemos un ID, salida ventilador, seleccionamos el pin GPIO 12 y de esta forma estamos indicando dónde hemos conectado nuestro ventilador. Ahora creamos un dispositivo de tipo ventilador, fan, seleccionamos speed para indicar que podemos controlar la velocidad e indicamos el output de salida, salida ventilador, le ponemos un nombre, ventilador y con esto ya lo tenemos. Pulsamos en instalar, conectado este dispositivo, buscamos y conectar. Esperamos un par de minutos y ya lo tendremos instalado. Pulsamos en close, vamos a notificaciones y nos aparece nuestro dispositivo. Configuramos, siguiente y terminamos. Ahora vamos a SPI Home, ventilador y aquí nos aparece. Si pulsamos en accionar,
pues vemos que nuestro ventilador se activa y si pulsamos en detalles podemos controlar la velocidad. Por ejemplo, si lo pongo ahora al mínimo, iréis viendo cómo va bajando la velocidad hasta quedarse que funcione de forma muy lenta. Podemos bajar un poquito más y ahí prácticamente ni gira. Si lo subimos un poquito, ahí vemos que gira a mínima potencia y podemos subirlo hasta la que nos interese. Bien, ahora veremos cómo conectar estas pequeñas tiras LED que son muy baratas y funciona a pilas. Funciona a 5 voltios y requiere cierta intensidad. Por ello vamos a usar una fuente de alimentación de un USB viejo que tenemos por ahí para conectarlo. Además, como queremos conectar varias, utilizaremos esta pequeña placa para que sea más fácil. Con el montaje ya realizado, el siguiente paso será instalar Speedhome y configurar dos luces monocromáticas. Bien, creamos un nuevo dispositivo, vamos a llamarlo luces, pulsamos el siguiente, saltamos este paso, seleccionamos SP32 y saltamos de nuevo. Pulsamos en editar y lo primero será crear dos outputs, igual que antes. Tipo del C, le ponemos un ID, luces 1, pin GPIO 12 y repetimos con el segundo. Ahora debemos crear dos luces. Creamos lights de tipo monocromática, seleccionamos el output, luces 1 y le ponemos un nombre, por ejemplo luces 1 y volvemos a repetir el proceso con las segundas luces. Y con esto ya tenemos nuestras luces configuradas. Ahora solo tenemos que instalar, conectar a este equipo, USB, conectar y esperar. Una vez haya terminado de instalar, nuevo dispositivo, configurar, enviar. Aceptamos y ya tenemos nuestras luces. Ahora solo tenemos que pulsar encender y no funciona. Y las luces de ahora tampoco. No sé por qué. Aparta. Vaya un timo. Pues después de perder varias horas, resulta que la placa no es compatible con señal de 3,3 voltios. Ojo, en la web pone que sí, pero no es compatible. De hecho, compré otra placa igual pensando que podría estar rota, pero no. La siguiente placa tiene el mismo problema. Si le meto una señal de 5 voltios, usando un Arduino de los convencionales, funciona correctamente. El problema es cuando la señal es de 3,3. Varias horas perdidas porque alguien no ha puesto bien las especificaciones. Hijo de perrillo. Pues bien, como tengo que salir del paso, pues voy a usar dos módulos de estos, que queda un poco más feo, pero debería funcionar. Bien, tenemos la fuente de alimentación que llega hasta el primer MOSFET y con un puente conectamos con el segundo. No es bonito, pero funciona. Después tenemos cada una de las tiras LED conectadas a cada uno de sus MOSFET y el SP32 que envía la señal a cada uno de ellos. Bien, ya podemos probarlo. Le damos a encender y no enciende, pero no os preocupéis, es que la fuente de alimentación está apagada. La encendemos y ahora funciona correctamente. Podemos encender las otras luces que también funcionan y podremos cambiar el brillo. Vamos a ajustar el brillo aquí y vamos viendo cómo sube y baja. Ajustamos otro brillo y aquí lo vemos cómo funciona todo correctamente. Ahora sí funciona, claro, cuando conecto un dispositivo que cumple las especificaciones, pues sí funciona, así, claro. Y para los cotillas aquí podéis ver cómo quedan las luces LED una vez instaladas en el estudio de mi mujer. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, estos pequeños módulos con los MOSFET simplifican muchísimo la instalación respecto al sistema tradicional usando transistores. Si bien los transistores serían mucho más baratos y seguramente más eficientes energéticamente,
Para este tipo de proyectos es que no merece la pena. Es que no, la diferencia va a ser mínima y el precio, pues bueno, por 60 céntimos tiene un módulo completo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad y nos vemos en el siguiente.